Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Enfermería y el afrontamiento del duelo, basado en las experiencias de pérdidas por COVID-19. Mi equipo de trabajo está conformado por Estefanía Lizarazo, Jennifer Merino y quien les habla, Angie Camila Salas, bajo el asesoramiento de la enfermera Magister Ana Patricia Pérez Aver. Bueno, vamos a hablarles un poco acerca de cómo surge la idea de investigación de este proyecto. Gracias a la pandemia pues por COVID-19 que se presentó desde marzo del 2020, han surgido cambios alrededor de cómo vivimos nuestra vida, tanto a nivel personal como a nivel social. Esto también conlleva cambios a nivel de cómo se vive el proceso de duelo, ya que el COVID-19 pues, se ha llevado múltiples eh, personas a lo largo de esta pandemia, y como ejemplo está que desde que hasta el 9 de noviembre del 2021 han ocurrido 1.764 muertes en el departamento del Quindío. Todo esto, pues el dolor de perder un ser querido, se suma a que este proceso de duelo tiene que darse o se da normalmente en pandemia en soledad. Es por esto que las personas que pierden un ser querido no pueden realizar ritos funerarios ni, ni rituales fúnebres alrededor de la muerte del ser fallecido. Es por esto que las familias pues deben afrontar la pérdida con la impotencia de no haber podido acompañar a este ser querido que ha fallecido, ni poder haberse despedido físicamente de este. Esto pues crea una problemática tanto a nivel social como a nivel cultural, y pues se convierte en un llamado de enfermería para nosotros como estudiantes. Es así como nuestro objetivo general es crear una guía de enfermería para el acompañamiento en el afrontamiento del duelo en tiempos de pandemia, basado en las experiencias de familiares que han tenido la pérdida de un ser querido por COVID-19. En cuanto a nuestros objetivos específicos, tenemos describir las experiencias del proceso de duelo de los familiares que hayan perdido un ser querido por COVID-19, determinar las estrategias de afrontamiento de los participantes hacia la nueva condición de duelo durante la pandemia de COVID-19 y explicar la importancia del rol de enfermería en el acompañamiento del duelo como tal. Bueno, la metodología que nosotros usamos para nuestro proyecto es que este pues tiene un enfoque cualitativo con diseño microetnográfico y está realizado bajo 4 fases. La primera fase pues fue la revisión bibliográfica con relación pues al tema a investigar, la búsqueda de la población pues a intervenir, el cual fue la búsqueda se hizo bajo muestreo a conveniencia en bola de nieve. Los criterios de selección que nosotras tuvimos fueron los familiares de la persona que había fallecido, que el periodo transcurrido de la muerte fuera entre 6 a 1 año máximo, que este fallecimiento hubiese ocurrido a causa del SARS-CoV-2 en la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia. La segunda fase, pues ya es la realización, o fue la realización de las entrevistas a profundidad, tanto virtuales como presenciales, según pues la preferencia del participante como tal. La tercera fase fue, pues todas las entrevistas fueron grabadas, fueron transcritas textualmente para luego ser pues analizadas mediante el software de análisis de información cualitativa Atlas T versión 9. Y finalmente la cuarta fase pues fue la realización como tal de la guía bajo los datos obtenidos después del análisis en el Atlas T. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos que pues se realizaron las entrevistas y se realizaron las transcripciones correspondientes. Asimismo, pues se realizó la codificación de cada entrevista, donde surgieron algunos códigos emergentes y grupos y algunas categorías. Y posteriormente, pues se hizo el análisis como tal de la información. Bueno, como tal, para dar la respuesta a la pregunta de investigación que nosotros nos planteamos, la cual fue cómo contribuye el acompañamiento de enfermería en el afrontamiento del duelo de los familiares que han perdido un ser querido por COVID-19 en Armenia, Quindío, pues se realizó el análisis como tal de las entrevistas con ayuda pues del software Atlas T. Como tal,
al análisis de estos solo se, solo se tuvieron en cuenta 10 de las 14 entrevistas que se realizaron, de las cuales pues fueron renombradas como P1, P2, P3 hasta P10, para así pues poder hacer el análisis correspondiente. Después de la transcripción de cada entrevista, pues se dio la codificación donde se obtuvieron 112 112 etiquetas, donde después de la codificación selectiva se reducen estas etiquetas a un total de 46. A partir pues de las relaciones entre estas y pues con la pregunta de investigación que ya abarcamos, surgen 6 grupos de códigos que nos permiten pues evidenciar 6 categorías emergentes, las cuales pues corresponden a un nombre para no olvidar, de la separación a la ausencia, vivencias del duelo, apoyo incondicional, la tecnología acerca o aleja y el último adiós, las cuales pues contienen toda la temática en general que nosotras pudimos evidenciar en cada entrevista. Estas categorías pues nos posibilitaron pues narrar los hallazgos y el análisis que tuvimos pues como tal de cada entrevista. Entonces, perdón. Acá tenemos la primera categoría, el cual es un nombre para no olvidar. Esta categoría pues hace referencia a las características propias de la persona fallecida, donde se comprenden datos personales como la edad, el grado de consanguinidad que la persona entrevistada tenía con el ser fallecido, la presencia o no que el fallecido tenía de comorbilidades, entre otras preguntas de pronto más personales. También pues comprende el contexto de la relación que el participante tenía con el ser querido que falleció, y pues esto es importante debido pues al impacto que genera la relación, una relación estrecha en el proceso como tal de duelo. Bueno, también en esta categoría pues se abarca el proceso de hospitalización, ya que pues la hospitalización que se dio en este proceso de pandemia generó un mayor impacto en el afrontamiento como tal de la pérdida, presentándose este como un obstáculo para el afrontamiento como tal de este duelo. En general, pues en esta categoría vemos que la hospitalización se presenta como un obstáculo, ya que la mayoría o en muchas entrevistas se evidenció que la familia estaba contagiada y aislada en el mismo momento en el que la persona que falleció también estaba hospitalizada. Entonces esto impidió como tal estar pendiente, digamos, en el proceso de salud de enfermedad o poder acercarse como tal al, 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 al contexto pues hospitalario de la persona que falleció. Asimismo, pues se encontró que las personas, las más recurrentes fallecimientos ocurrieron en personas adultos mayores y que tenían pues sintomatología exacerbada pues por COVID-19 y necesitaban pues una atención bastante urgente. En cuanto a la segunda categoría de la separación a la ausencia, tenemos que esta categoría pues hace alusión al proceso de separación entre el participante, el entrevistado, y el ser querido que falleció, ya que pues este necesitaba pues una atención especializada urgente. Este también pues habla sobre la estancia hospitalaria, el proceso de salud de enfermedad y el estado anímico o psicológico o la actitud que la persona hospitalizada pues tuvo durante esta instancia hospitalaria. Esta categoría pues está relacionada directamente con la atención por parte de la disciplina de enfermería, así como se indagó pues también la perspectiva que tenía el familiar como con la atención pues que se le brindó a su ser querido, si había comunicación con él, qué actitud pues tenía este frente a la hospitalización como tal y pues qué sentía al estar pues totalmente solo en un centro hospitalario. Eh,
También pues se habló sobre la estancia hospitalaria y pues se dedujo que la estancia hospitalaria o el tiempo de hospitalización eh, está totalmente dependiente de muchos factores personales de la persona que falleció como tal y del apoyo de la familia también. En cuanto a la tercera categoría de vivencias del duelo, pues tenemos aquí todo el contexto de las experiencias personales que tuvieron los familiares al momento de que inició como tal la hospitalización hasta, hasta que la persona pues falleció y pues se produjo el proceso de duelo como tal. Entonces aquí se indaga sobre o se indagó pues sobre los cambios personales y sociales que la familia, el familiar experimentó después de la pérdida de su ser querido, donde se hablaba pues de los mecanismos de afrontamiento que se dieron, digamos, en este proceso como tal, si hubo o no somatización del proceso de duelo, si había interés o no en el apoyo psicológico, si las personas tenían o no, si habían generado o no mecanismos de afrontamiento, y si no, pues si había alguna necesidad de apoyo psicológico para generar estas herramientas como tal de afrontamiento. Eh, en la siguiente categoría, la cual es apoyo incondicional, tenemos que este aborda pues como tal o en general las relaciones familiares que tenía cada participante y pues el apoyo que se estableció a partir de la pérdida pues de este ser querido. ¿Sí? En esta categoría pues se puede evidenciar cómo las redes de apoyo pues que se generaron a partir del fallecimiento de este ser querido o que ya estaban establecidas desde antes ayudaron en este proceso de duelo. Es por esto pues que nacen las etiquetas de presencia de apoyo familiar, red de apoyo, ausencia de apoyo familiar, etc. En cuanto a la categoría tecnología acerca o aleja, tenemos pues que hace referencia en general a la comunicación que existía entre las personas que se encontraban pues hospitalizadas como tal y los familiares que estaban ya sea aislados o no podían pues entrar al contexto hospitalario. Eh, esta comunicación pues se daba directa o indirectamente a través de diferentes dispositivos electrónicos que pues facilitaban el flujo de la información, ya sea entre el paciente como tal y el familiar o entre alguien del personal de salud y el familiar como tal, que se le brindaba pues información. En cuanto a la opinión que se encontró mediante las entrevistas con la tecnología como tal, se encontró que las opiniones están totalmente divididas, que algunas personas consideraban que la tecnología era sumamente importante y fue importante en este proceso de hospitalización, pues era la única manera de conseguir información acerca del familiar que estaba hospitalizado. Sin embargo, algunas otras personas pues tenían una opinión negativa, ya sea por el mal uso que se le da a las tecnologías, según ellos, o por no saberlas usar o por no contar con los dispositivos adecuados pues para usarlas como tal. En cuanto a la última categoría del último adiós, tenemos que esta brinda pues el contexto general que se dio como tal en la despedida, en donde pues comprende la atención funeraria hasta la realización de ceremonias o rituales que permitieron pues realizar un acompañamiento al familiar fallecido. Además pues permite compartir el dolor con aquellas personas cercanas que pues brindaron de algún modo eh, apoyo como tal para apaciguar pues esta pérdida como tal. Bueno, ahora vamos a la discusión. En cuanto a las experiencias del proceso de duelo, pues en esta categoría hallamos, perdón, yo busco el autor, hallamos a Cano, quien en el 2016 pues habla sobre la calidad en el ámbito de salud y expresa
la dificultad de los conceptos que tienen los asistentes hacia la atención, dado que los conceptos surgen de acuerdo a la interpretación personal expresada generalmente por la experiencia tenida. Entonces acá en las experiencias del proceso de duelo, pues se tiene que, cada familiar pues tiene un concepto diferente sobre la intervención que se le hizo pues a su familiar como tal. Ya que estos pues no pudieron evidenciarlo de manera presencial, pues tienen un, digamos, tienen una duda y no tienen eh, como tal un criterio claro sobre si la intervención que se le dio a la persona hospitalizada fue el correcto o fue el incorrecto. Y pues como lo dice Cano, la calidad o lo que yo siento acerca de la intervención dada como tal es totalmente subjetiva a las vivencias que yo tenga. Entonces, eh, las opiniones estuvieron compartidas en cuanto a que las personas que no estuvieron ni vivieron nada en este ámbito hospitalario no pueden tener un concepto claro acerca del cuidado que se le dio a sus familiares y es totalmente entendible. Sin embargo, también hay participantes que estuvieron de algún modo partícipes en este ámbito hospitalario y estos pueden decir o dijeron que si la atención que ellos evidenciaron en ese momento se le da a todos los pacientes, la atención que se recibió es totalmente buena y estaba totalmente bien, o sea, tenían una opinión positiva acerca de, pues, de estas intervenciones. En cuanto a las estrategias de afrontamiento, tenemos que pues nuestros participantes, algunos, las opiniones que se dieron fueron que algunos generaban estrategias de afrontamiento nuevas en cuanto al contexto pues como tal del duelo, en donde las personas tenían totalmente claro la muerte como tal de su familiar y tenían vislumbrada la muerte como un ciclo normal de la vida. Sí, en cambio, otros participantes pues tenían duelos más patológicos y no habían generado pues estas estrategias de afrontamiento y de igual manera eran reacios a recibir como tal el apoyo psicológico. En este sentido, eh, Álvarez en el 2019 describe que el uso de herramientas de afrontamiento pues permite regular las respuestas emocionales que surgen por causa de la pérdida. Esto con ayuda de estrategias tales como la evitación, el distanciamiento, la atención selectiva, la minimización y la extracción de los valores positivos a los acontecimientos negativos, lo cual pues está totalmente evidenciado en algunos participantes, como ya se les contó, quienes no tenían estos mecanismos de afrontamiento como tal. En cuanto a la importancia del rol de enfermería en el acompañamiento del duelo, que va de la mano totalmente con las experiencias de hospitalización, pues se tiene que enfermería, digamos que no se vislumbró como tal el acompañamiento en el duelo, ya que no hubo presencia familiar dentro de este contexto hospitalario. Entonces, digamos que la opinión de los familiares era, era esa, pues el desconocimiento como tal de enfermería en este proceso. Como lo dice Buena en el 2012, eh, expone que enfermería pues se resalta la importancia en el proceso de acompañamiento y apoyo emocional en el duelo y pues también resalta la importancia de los profesionales de enfermería en la prevención de un duelo enmascarado o en un duelo patológico como tal. Es por esto pues que se hace evidente la necesidad de que exista una guía de enfermería para que el personal de enfermería o de salud tenga las suficientes herramientas pues para apoyar este proceso de duelo tras la pérdida de un ser querido pues por COVID-19. En cuanto a las conclusiones, tenemos que la pandemia pues por COVID-19 cambió por completo la forma en cómo se vive el duelo
Y estos cambios van desde el momento de la hospitalización hasta la forma de despedida, de acuerdo con las creencias espirituales y religiosas que cada individuo tenga. Sin embargo, cada persona halló la manera para hacer frente a estos procesos y que se adecuaran pues al contexto que vive el mundo, y pues se adopten nuevas opciones de vivencia y nuevas alternativas de afrontamiento hacia el contexto de duelo. Pues en general se evidenció que como tal el rol de enfermería en el duelo no está totalmente evidenciado, y por esto pues surge la necesidad de la creación de la guía, pues para así hacer frente a las situaciones de duelo de las familias pues que acaban de perder su ser querido por COVID-19. Acá les presentamos como tal la portada de la guía, y este es el contenido que se tiene de la guía. Les voy a leer algunos, como duelo y COVID-19, herramientas de enfrentamiento en el duelo, ritual funerario, importancia para decir adiós, el contexto y su importancia en el duelo. Esto ha sido todo, muchísimas gracias. Esas son nuestras referencias, algunas de ellas. Y listo, muchas gracias.